Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 10 de junio de 2020 y esto es La Contracrónica. Según informó la prensa, esta semana Donald Trump tiene intención de retirar tropas de Alemania. Un total de 9.500 efectivos que están en este momento destacados en las distintas bases que el ejército de Estados Unidos tiene en Alemania. Entre ellas, la más famosa de todas es la de Ramstein. Esto constituye aproximadamente un tercio de todas las tropas estadounidenses acantonadas en Alemania, que son aproximadamente unas 35.000. Y de llevarse a cabo, que todavía no se sabe porque no hay nada oficial, informó el Wall Street Journal, que es un diario bien documentado, pero no ha habido confirmación por parte del Pentágono. De llevarse a cabo sería la materialización de algo que Trump viene denunciando desde que llegó a la Casa Blanca. De esto hace ya más de 3 años. Es decir, que los europeos apenas gastan en defensa, no llegan al famoso 2% sobre el PIB que prometieron hace ya un tiempo y esperan que Estados Unidos se encargue de su defensa de manera permanente. Según están las cosas y con la crisis económica que se cierne sobre Europa a raíz del coronavirus, es poco probable que Alemania o cualquier otro país europeo quiera destinar un céntimo más a gastos de defensa. Más bien todo lo contrario. Son gastos que en este momento no parecen imprescindibles y que además son impopulares. Así que Donald Trump estaría pasando porque ya digo que no es oficial todavía, estaría pasando a los hechos, lo que evidentemente pues solo el rumor ha sentado muy mal en Berlín. Las tropas retiradas de Alemania pueden ser, en principio, y según informaba el Wall Street Journal, pueden ser reasignadas a otros destinos dentro de la propia Europa o en otras partes del mundo. No olvidemos que Estados Unidos tiene bases repartidas por todo el planeta. Bueno, solo en Alemania tiene más de 30, pero a lo largo y ancho del mundo tiene bases en 150 países, es decir, en prácticamente todos los países del mundo. Pero vamos, se entiende que estas tropas se quedarán en Europa. Polonia, de hecho, se ha ofrecido gentilmente a acoger a parte de esas tropas, pero el resto de los aliados europeos de la OTAN pues no lo ven de un modo tan optimista, más bien al contrario. Cada euro que deje de gastar Washington en la defensa del viejo continente tendrán que gastarlo ellos. Y lo que es peor aún, las fisuras dentro de la OTAN envalentonarán a Rusia y a China. Hay aproximadamente unos 150.000 militares estadounidenses destinados de manera permanente en el exterior. Digo aproximadamente porque, dependiendo del momento, oscilan entre 150 y 200.000 militares. En circunstancias normales, sin que medie una guerra. Evidentemente, si medie una guerra, como por ejemplo la de Irak o la de Afganistán, pues la cantidad de militares destinados fuera de Estados Unidos asciende proporcionalmente a la dimensión de la guerra en cuestión. Bueno, si fuese el caso del Vietnam, donde llegaron a estar destacados casi 1 millón de soldados, pues nos iríamos a la estratosfera. Pero bueno, en este momento el Estados Unidos no está metido en ninguna guerra y por lo tanto, en una campaña bélica, y por lo tanto en periodo de paz tiene eso, aproximadamente unos 150.000 militares. El país que más militares estadounidenses acoge es Japón, que tiene aproximadamente unos 50.000. Lo mismo, esto es variable, pueden ser 50, 55, 60 en función del momento. En Japón lo que más hay son miembros de la Navy, es decir, de la Armada. Luego hay unos cuantos menos del ejército o de las fuerzas aéreas. También tienen una dotación de marines muy grande en Japón. Pues bien, después de Japón, el segundo país donde más militares de los Estados Unidos hay acantonados es Alemania. En el momento presente hay unos 35.000 efectivos estadounidenses, como os decía hace un momento. La mayor parte, eso sí, a diferencia de Japón, que son marinos, en el caso de Alemania casi todos son del ejército. De esos 35.000, unos 22.000 son del ejército. Y la Fuerza Aérea, que también tiene unos cuantos, aproximadamente 13.000. La mayor parte de estos soldados pues están ahí, bueno, evidentemente van rotándose, pero estas son unidades del ejército de Estados Unidos o de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que llevan ahí desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, son los restos de aquellas fuerzas de ocupación aliadas que ocuparon Alemania ya por el año 1945 y desde entonces no han salido. No están en contra del parecer de los alemanes, todo lo contrario, el gobierno alemán está encantado, los sucesivos gobiernos alemanes desde 1949 están encantados con la presencia de las tropas estadounidenses y no ha habido ningún gobierno
gobierno, ninguno en 70 años, que se haya opuesto a la presencia de tropas estadounidenses en territorio alemán. Lo que sí hubo en los años 80 fue una campaña para que no instalasen misiles de medio alcance, misiles nucleares de medio alcance. Fue la famosa campaña de los Pershing, que esto fue a mediados de los años 80 aproximadamente, dentro de las bases de Estados Unidos, pero la presencia en sí de militares no parece mal. Supongo que pues a partidos como Die Linke, bueno, supongo no, a partidos como Die Linke les parece mal, pero al resto de partidos del sistema político en Alemania, del espectro político, les parece muy bien. Están repartidos aproximadamente por una treintena de bases por todo el país, eso sí, aunque la mayor parte de ellos están en el centro y en el sur. La mayor y la más famosa de todas es la base de Ramstein. Esta base es famosísima, bueno, dio lugar a un grupo de rock duro muy famoso que se llama así Ramstein, en homenaje precisamente a esta base de la OTAN. Esta está en Renania-Palatinado, es una gran base aérea junto a la ciudad de Kaiserslautern. Esto está a medio camino, para que nos hagamos una idea, entre el Rin, el valle del Rin, y la frontera francesa. Ramstein está en el mismo centro geográfico de Europa, a la misma distancia, es decir, aproximadamente unos 1800 kilómetros de Laponia, en el extremo norte, es decir, casi en el Cabo Norte, en Escandinavia, y del estrecho de Gibraltar. Un avión que despegue de la base de Ramstein tarda aproximadamente lo mismo en plantarse en el estrecho de Gibraltar o en llegar al círculo polar ártico. Esa es una de las razones por las cuales el mando aliado, después de la guerra, la base de Ramstein data de los años 50, no es de los 40, decidió que ahí era un lugar perfecto para tener una base aérea. De hecho, si miramos, ponemos una chincheta donde está Ramstein, lo primero que vemos es que es un lugar estratégico que ya en su momento supieron ver los comandantes aliados a principios de los 50. En la posguerra, de hecho, era importantísima esta base. En los primeros años de la posguerra, bueno, hasta la caída del muro, la verdad es que la base de Ramstein era una de las bases más importantes de toda la OTAN. Y bueno, por esa razón se instaló, mejor dicho, en Ramstein el cuartel general de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa y también del Comando Aéreo de la OTAN. Ya digo, aquello es un complejo tremendo, lo de Ramstein. Un poco más al sur, unos kilómetros más al sur, aproximadamente, calculo yo, unos 200 kilómetros más al sur, en Stuttgart, se encuentra el cuartel general del Comando África de Estados Unidos. Como vemos, Alemania es una pieza fundamental, clave, en el planteamiento estratégico del Pentágono y de la OTAN, naturalmente. No es algo de lo que Estados Unidos pueda prescindir fácilmente ni sustituirlo así de manera rápida por otro país. Empezando por el hecho mismo de que ya están todas las instalaciones construidas y que Alemania no se va a mover de sitio. Es decir, se pueden llevar la base de Ramstein a Polonia o qué sé yo, a Estonia, pero ya no está tan centrado dentro del continente europeo. Como os decía, para entender la concentración de bases tan bestial que hay en el estado de Renania-Palatinado, en el norte de Baden-Württemberg, hay que entender el lugar de Europa donde están. Bien, por un lado tenemos ya las bases hechas, personal debidamente dotadas de personal de todo tipo. El personal militar lo traen de Estados Unidos, pero el otro, toda la industria, digamos, local, gira en torno a las bases. La ciudad de Kaiserslautern, si vais por allí, es bastante común ver gringos caminar por la calle. No se distinguen mucho de los alemanes, por lo menos los gringos blancos de toda la vida, pero bueno, el hecho es que la población local, de hecho, está bastante acostumbrada a convivir con ellos. Ramstein es una base gigantesca de 2 pistas, para que nos hagamos una idea. La de Rota, por ejemplo, solo tiene una, o la de Morón también solo tiene una, siendo 2 bases, tanto Morón como Rota, bastante grandes. Y esta base de Ramstein acoge a decenas de escuadrones aéreos. Y es, de hecho, si echamos un vistazo en Google Maps, una de las cosas que llaman la atención de lo grande que es casi tan grande como la propia ciudad de Kaiserslautern. Forma además, aparte de esta base, forma además parte de un complejo de bases estadounidenses cercanas, todas. Está la de Mannheim, la de Stuttgart antes, en Wiesbaden hay otra, en Darmstadt al sur de Frankfurt hay otra, y todas están ocupadas por personal militar estadounidense. En fin, esto no es algo improvisado. Si están ahí es por algo, no por capricho de un general o capricho de un presidente. Es decir,
la idea de tener tantas bases concentradas en tan poco espacio responde a una estrategia, a un planteamiento estratégico muy claro, la de mantener un número de efectivos muy alto en el mismo corazón de Europa. Y este planteamiento estratégico se lo hicieron hace 70 años, no es una cosa improvisada sobre la marcha. Se pensó durante la parte final de la Guerra Fría que Alemania iba a perder su condición estratégica, en parte la perdió obviamente, en tanto que la frontera con el telón de acero ya se alejó bastante, bueno, el telón de acero como tal desapareció, pero bueno, que el bloque del este se esfumó, pero aún con todas, Alemania sigue estando en el centro de Europa y Europa sigue siendo estratégicamente un lugar muy interesante. Así que perdió esa condición de frontera del mundo libre y pasó a convertirse en el centro neurálgico y por supuesto, bueno, Alemania es el centro neurálgico y económico de todo el continente, pero también el centro estratégico. De hecho, buena parte del poderío y de la influencia de Estados Unidos en esta parte del mundo se debe a eso mismo, se debe a que entre 30 y 40.000 soldados están destacados de manera permanente sobre el terreno en la misma Alemania. Ten en cuenta que de los 50 a 55.000 soldados que hay en Europa, pues más de la mitad, bueno, mucho más de la mitad suele estar en Alemania. En España, para que nos hagamos una idea, hay en estos momentos unos 3.200 militares estadounidenses. Después de España está el Reino Unido con 9.000 y luego ya está Italia por encima con 12.000. Es decir, que en Alemania hay más militares de Estados Unidos que en Italia, Reino Unido y España juntos, que son los tres países que vienen por detrás. Reducir la presencia de esto de un modo notable, como vemos, que sería un tercio, sería sacar casi 10.000 de golpe, pues es toda una señal, si realmente esto se convierte en cierto. Vale, es verdad que una parte, como ya anunciaba el Wall Street Journal, se reasignarán a otros países de Europa, otras bases que Estados Unidos tienen por Europa, pero, como os decía antes, la infraestructura construida para acogerlos durante décadas, porque esta infraestructura tampoco se ha improvisado. La base de Ramstein empezó a construirse a principios de los 50, pero se ha ido ampliando, mejorando, colocando edificios nuevos, instalaciones más modernas, etcétera, a lo largo de, pues eso, 70 años. Claro, el tema es que esto, moverlo, pues no depende solo de un presidente. Tiene que cambiar por completo la orientación estratégica de Estados Unidos. Para Alemania, evidentemente, esto es una muy mala noticia, y no solo por cuestiones económicas, porque evidentemente Alemania no vive de tener militares de Estados Unidos en su territorio. Son 35.000, no son tantos, en un país de 82 millones de habitantes. Bueno, lo podría llegar a notar la economía de Kaiserslautern, que está pegada a la base de Ramstein, y alguno, que hay en algunos lugares pequeños, porque hay bases en lugares, algunos nombres de estos alemanes impronunciables, ¿no?, que tienen una base cerca, y parte de la economía local se la deben a la presencia de estos militares de Estados Unidos que viven allí durante el tiempo que les haya asignado el ejército. Pero vamos, no es una cuestión económica ni muchísimo menos. La OTAN, de hecho, tiene su sede en Bruselas, como bien sabemos, desde su fundación, pero en Europa su centro de operaciones fundamental es Alemania. Vamos, eso lo sabe cualquier militar de la OTAN, que de una manera u otra, militar profesional, quiero decir, de una manera u otra ha tenido que pasar por Alemania en algún momento de su carrera, para cursos, para lo que sea, hasta para una reunión. Bueno, no hace falta ser militar, ¿eh? Cualquier observador externo, medianamente bien informado, también lo sabe. Es decir, que si parte de esas tropas, que sea solo un tercio, se mueve hacia el este, es decir, hacia Polonia, por ejemplo, que el gobierno polaco, el ministro de Defensa polaco, ya se ha ofrecido para alojarlas en su país, dentro de las instalaciones que tiene el ejército de Estados Unidos en Polonia, que son muy pequeñas. Actualmente en Polonia solo hay 175 militares estadounidenses destacados, como vemos prácticamente ninguna. Vamos, que hay más en Portugal, para que nos hagamos una idea. Entonces, en el caso de que Estados Unidos esté pensando, el gobierno estadounidense esté pensando en ir moviendo lo que tiene destacado en Alemania hacia Polonia, esto es una señal muy importante. ¿Por qué? Pues porque aumentará la presión sobre la frontera occidental de Rusia y colocará en el centro de la Alianza Atlántica no a Alemania, sino a otros países como pueden ser Polonia o Eslovaquia o las repúblicas bálticas.
Es cierto que quedan un poco esquinadas, en concreto las repúblicas bálticas, y esto nos respondería a criterios militares en los que la situación es muy importante. Esto que os decía de la base de Ramstein, el hecho de que esté a 1800 kilómetros más o menos exactos del círculo polar ártico y del estrecho de Gibraltar, evidentemente no es casualidad, pero bueno, que en el caso de que se fuese a hacer así, pues sería un cambio sustancial y en Moscú no tardarían en anotarlo. De hecho, desde el punto de vista político incluso sería mejor, pero solo desde el punto de vista político. Digo político porque países como Polonia o como Eslovaquia o las propias repúblicas bálticas, Lituania de sur a norte, Lituania, Letonia y Estonia, son mucho más partidarias de Estados Unidos y de su papel en el mundo y de la OTAN que los países occidentales, como puede ser la propia Alemania, Francia, Italia, España o incluso el Reino Unido. Aunque solo sea por la cercanía de Rusia y el miedo que algunas de estas repúblicas le tienen, que el caso de las bálticas es paradigmático, pues ya solo por eso la manera y la simpatía con la que ven a la OTAN no se reproduce de ningún modo entre los países occidentales. Porque esto es un detalle importante, que a veces, como estamos en el occidente europeo, no solemos caer en ello. Rusia no se percibe de la misma manera desde Alemania, desde Francia o desde España que desde Lituania o desde Rumanía. La percepción que se tiene del gigante ruso es muy distinta. El resultado es que todo lo mal que se recibe a Donald Trump en París o en Bruselas o incluso en Londres, donde le montan manifestaciones cada vez que van, o en el propio Berlín, pues se le recibe bien en Varsovia o en Bucarest, donde incluso va gente con banderitas de los Estados Unidos y las agita por las avenidas. Bueno, un poco como recibíamos en España a Eisenhower en 1953, que sé yo, bueno, en el año 59 concretamente. Es decir, de esta manera de según pasaba, pues hasta en aquella visita hay fotografías, ¿no? Que se puede ver cómo habían puesto Ike en la Plaza de España, en Madrid. Más o menos están todavía en esa fase. Allí en Estonia o en Rumanía, a Estados Unidos se les ve como una especie de salvadores y sobre todo, y esto es importante remarcarlo, como garantes de su independencia frente a los rusos, lo cual tampoco es extraño. A los países del este de Europa, la Unión Soviética les tuvo sometidos durante 40 años y a las repúblicas bálticas durante más tiempo, porque incluso llegaron a anexionárselas después durante la Primera Guerra Mundial. Esto, evidentemente, que se produzca este realineamiento estratégico dentro del Pentágono, en el caso de que se produzca, como es lógico, tampoco vamos aquí, yo os estoy hablando de esto porque es una posibilidad teniendo en cuenta de quién venía, que es del Journal, que en estas cosas no suele estar equivocado, pero vamos, si se produce es un regalo para Vladimir Putin, que se deleita, evidentemente, con las divisiones internas dentro de la OTAN. Es más, voy un poquito más lejos. El viernes pasado anunció que iba a reforzar la frontera con la Unión Europea con nuevas brigadas. Es decir, iba a distraer tropas y personal de otros lados para llevárselo al borde de la frontera con Polonia, por ejemplo, de la frontera con las repúblicas bálticas, que están todos en la Unión Europea. Las bálticas incluso dentro de la zona euro. Es decir, Rusia no constituye hoy por hoy una amenaza inmediata para la Unión Europea, pero podría constituir una amenaza en el futuro. Esto no debemos olvidarlo nunca. La relación transatlántica entre Estados Unidos y Europa no siempre es armoniosa, y esto creo que a la vista está, especialmente en los últimos años, pero no solo los últimos años. Ya tuvo sus problemas hace 20 años con aquello de la guerra de Irak. Los intereses estadounidenses a veces divergen de los intereses europeos, pero vamos, el hecho es que van en el mismo barco ambos, porque los dos simbolizan un tipo de sistema político y económico muy concreto, que es el de la democracia liberal, al que Rusia y sobre todo China combaten de manera activa, por considerarlo un sistema caduco, decadente, ineficaz, y lo combaten de palabra y de obra, especialmente China más que Rusia. Pero bueno, el hecho es que tanto China como Rusia envidian los lazos de amistad entre las dos orillas del Atlántico. Esta es una alianza muy antigua y que ha funcionado muy bien, en los últimos 70 años, antigua y muy operativa. Son 70 años de historia a sus espaldas. Pocas alianzas pueden decir lo mismo. De hecho, ha conformado en torno a ella el mayor bloque de cooperación política, económica y militar del mundo, que es
bueno, la relación que hay, una relación por lo demás muy relativamente sencilla porque los estadounidenses no dejan de ser europeos al otro lado del Atlántico, hablan inglés y culturalmente no son muy distintos a los ingleses de Gran Bretaña o en general a los europeos. China carece de aliados, esto ya lo he comentado aquí en la contra más de una vez. Bueno, sí, Corea del Norte, que más que un aliado es un cliente. Rusia lo mismo, apenas cuenta con un puñado de, iba a decir aliados, pero tampoco lo son. Son esencialmente estados cliente en el centro de Asia, Tayikistán, Uzbekistán, Kazajistán, etcétera, más alguna inversión ruinosa como la de Siria y Bashar al-Assad. Eso es toda la gran estructura de aliados que tiene Rusia a día de hoy. Más bueno, luego, algunos países con los que tienen alianzas puntuales, algunas especialmente costosas, como puede ser la de la Venezuela de Maduro o la de Irán. En buena medida, la hegemonía de Estados Unidos en todo el mundo se fundamenta sobre su privilegiada relación con la Unión Europea, en general con el continente europeo. De ahí que sorprenda este movimiento de Trump, que más parece motivado por una cuestión personal contra Angela Merkel en este caso, que hace poco se negó a celebrar una reunión del G7 en Camp David, que a cuestiones de estrategia. Es decir, que, visto así de primeras, no ofrece ningún beneficio político para Trump, cero, pero en cambio sí beneficiará a Merkel y a los líderes europeos, que así pueden hacerse las víctimas delante de sus respectivos electorados. Trump es extremadamente impopular en Europa, mucho más de lo que pensamos, ¿eh? El hecho, bueno, si estáis en España lo sabréis bien. Bueno, he ido a ver un sondeo que hizo Pew Research en enero de este año, me lo tenía aquí guardado en una carpeta, os lo estoy mostrando en este momento, en la imagen, con los resultados, y es la confianza que genera Donald Trump en distintos países del mundo. Bueno, la parte de arriba están los europeos, os lo estoy mostrando en este preciso instante. Lo podéis ver, bueno, los que estéis escuchando esto a través de YouTube, lo tenéis delante de vuestras narices ahora mismo, y los que estéis a través de iVoox no tenéis más que ir a la zona de comunidad. Bueno, como podemos ver, el 85% de los alemanes desconfían de Trump, el 78% de los franceses y también de los españoles, el 67% de los británicos y el 62% de los italianos, que son sus principales aliados en Europa. En cambio, si miramos más abajo en la tabla, el promedio en Europa es que el 67% desconfían y el 26% confían en Trump, el continente europeo. Si vamos, por ejemplo, a América, en México es el 89% desconfían de Trump y el 8% confían. Tampoco es extraño teniendo en cuenta lo que ha dicho, lo que ha salido por esa boquita de Donald Trump sobre los mexicanos. Pero vamos, si volvemos para la parte de arriba de la tabla, veremos que en Polonia confían muchísimo, son los que más confían en Trump. Son más los que confían que los que desconfían, el 39% frente al 51%. Es cierto que Alemania, bueno, y por extensión Francia o la propia España, son aliados frustrantes. Gastan entre un 1 y un 1,5% en defensa. Y no parece que vayan a alcanzar el 2% sobre el PIB que habían prometido, y que esto parece que no lo van a gastar nunca. Merkel, de hecho, ha dicho que esto no se alcanzará como mínimo hasta el año 2030. Luego, para colmo, hacen negocios con Rusia, son reacios a secundar muchas iniciativas internacionales de Estados Unidos y tratan de ser todo lo amistosos que pueden con China. Vamos, en esto la batalla del 5G y lo de Huawei, que nos dio tanto que hablar el año pasado, yo creo que ha sido testigo vivo de este enfrentamiento, en el que solo el Reino Unido se ha puesto, y no del todo, al lado de Washington. Seguramente en la Unión Europea son miopes, muy miopes, sus líderes, al no percibir las amenazas externas o al relativizarlas, hasta el punto de que hoy en buena medida Europa se ha convertido en una colonia tecnológica china. Pero lo peor que puedes hacer con aliados así, por lo menos estos aliados tan frustrantes, es darles la espalda y darles motivos para que perseveren en su miopía. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Fernando de Valladolid, que plantea una cuestión sobre el policía de Minneapolis, el Derek Chauvin. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por tus programas, me parecen muy ilustrativos y precisos y me hacen cambiar la opinión sobre ciertos aspectos, como el de padre de Pablo Iglesias, que no es ningún terrorista, como en principio yo sí pensaba.
Pero en el tema del policía de Minneapolis no acabo de entender por qué dices que asesinó, que es un asesino. Para que haya asesinato tiene que darse ensañamiento y alevosía, según el Código Criminal y la Academia de la Lengua. Vamos a ver, probablemente no tuviera pensado matar a George Floyd ese día, y ensañamiento, yo estoy viendo un policía poniendo la rodilla encima del cuello de un detenido que ofreció resistencia, con antecedentes violentos y con un físico espectacular. Estamos hablando de una persona de 2 metros. O sea, me hizo mucha gracia que una rata te diera miedo en una alcantarilla. Uf, pues una persona de 2 metros violenta nos daría miedo a muchos. En fin, después de esto fue llevado en una ambulancia y falleció de un ataque cardíaco como consecuencia de unos problemas coronarios, de la toma de drogas y probablemente del estrés causado por la detención. No sé cómo poder considerar eso un asesinato. El policía probablemente fuera uno de los causantes de la muerte. Uno de varios. Puede que ni siquiera el más importante. Poner eso como un asesinato me parece muy fuerte. Un saludo y muchas gracias. Bueno, Fernando, en rigor no es ni un asesino ni un homicida. En rigor es un presunto asesino o un presunto homicida, porque todavía no ha sido ni juzgado ni condenado. Es decir, le estamos llamando a este hombre asesino así de manera un tanto alegre. Eso es cierto, mea culpa, que ayer lo dije yo con toda la alegría del mundo. Pero bueno, el caso es que cuando sea condenado, que algo muy probable, porque el delito, digamos, está muy a la vista, hay pruebas de cargo como ese vídeo que no creo que puedan sortear ni el mejor abogado de Estados Unidos, pero bueno, es muy probable que lo hagan por asesinato y no por homicidio. El asesinato realmente, esto evidentemente en cada ordenamiento legal se define de una manera distinta, pero así de manera general un asesinato es un homicidio agravado. En el Código Penal español, para que un homicidio doloso, luego están los culposos que no son involuntarios, vamos, pero un homicidio doloso es cuando quieres matar a alguien, vamos, es decir, un homicidio intencionado. Para que pase ese homicidio doloso a ser un asesinato hay que demostrar alevosía, ensañamiento, como has dicho, o recompensa, es decir, que le has matado por encargo. En este caso no sé lo que verá el juez, pero vamos, en el vídeo la alevosía al inmovilizar al detenido con la rodilla en el cuello y el ensañamiento están a la vista. Evidentemente nos falta lo que pasó antes. Yo solo he visto el vídeo que ha visto todo el mundo. Pero vamos, que Floyd fuese o no drogado creo que es intrascendente en este aspecto. Y luego, en cuanto a la resistencia, al parecer no puso ninguna. Estaba en el suelo esposado y con eso yo creo que ya bastaba para inmovilizarle. Pero bueno, en el juicio, cuando llegue, que no creo que tarde mucho en salir, saldremos de dudas. Bien, seguimos con Maireni de la República Dominicana, que nos habla de un tema sobre el COVID-19 y su contagio. Saludos, Fernando. Primeramente, felicidades por tu programa. Soy un súper seguidor y fanático de tu programa y enhorabuena y gracias por el buen contenido que haces. Nada, te mando una noticia de la Organización Mundial de la Salud que está afirmando ahora que el COVID-19 no se transmite como ellos pensaban. O sea que uno de los grandes transmisores del virus son los asintomáticos. Ahora ellos están confirmando que no es así. Que las personas asintomáticas quizás no son los principales propagadores del virus. Entonces, dada esta información de la OMS, esa noticia, es muy probable que muchas cuarentenas o movilizaciones, como estas protestas que hay del Black Lives Matter, no sean penalizadas ni nada, sino que sean justificadas porque supuestamente ya la concentración de muchas personas no sea un factor
ponderante para la transmisión del virus, porque la mayoría de gente asintomática no lo transmite, y eso es lo que quiere sugerir la OMS, según lo que leí en la noticia. Nada, un saludo y quisiera saber tu opinión de eso. Pues mira, Maireni, lo acabo de leer, la noticia que me pasas, y me ha dejado un poco confuso, porque es que nos van a volver locos con este tema. Los expertos, entre comillas, no hacen más que cambiar de opinión continuamente, lo que vendría a demostrarnos que quizá sea más lo que desconozcamos que lo que conocemos sobre este tema, sobre este virus concretamente. Ayer también leía que el factor sanguíneo podría influir en la gravedad de la enfermedad, es decir, que si eres del grupo 0, pues parece ser que el COVID lo vas a pasar un poquito mejor. No lo sé, es lo que pude leer ayer, porque me ha salido en varios periódicos. En fin, una vez ya lo has contraído, pues que te pille con una sangre que sea cero positivo, qué sé yo. Pero claro, dicen podría, así en condicional. Esta enfermedad es nueva y según pasa el tiempo vamos descubriendo cosas inesperadas en ella. De ahí que ahora pues nos estén mareando con informaciones que son muchas veces contradictorias, tanto en su sintomatología como en la forma de contagiarse o en los fármacos para combatirla. Creo que esto a lo mejor es dejar que vaya pasando el tiempo y al final terminaremos conociéndolo todo, evidentemente, pero para eso hace falta que pase algo más de tiempo. Bien, vamos con Carlos, que nos habla de las manifestaciones. ¿Qué tal, Fernando? Estaba aquí a punto de quedarme dormido en la cama y le estaba dando vuelta a todo este tema del Black Lives Matter y de cómo una gran cantidad de jóvenes americanos y algunos no tan jóvenes están saliendo a las calles a destrozarlo todo y a agredir, guiados por el odio y el resentimiento por bandera. Y me pregunto, ¿quién tiene la culpa de todo esto? ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad, como padres, como maestros, como comunicadores, que no estamos sabiendo transmitir valores ni virtudes a estas nuevas generaciones? Y me pregunto cuál es la respuesta a todo esto, porque ya son gente que no atiende a razones. No veo la manera de convencer a este tipo de personas, porque ya lo tienen todo tan claro y están tan envenenados de mentiras y falsos ídolos y... En fin, Fernando, creo que es un tema complicado y cada vez siento más polarización en nuestra sociedad y en las demás, y sinceramente no sé cómo se va a solucionar esto. Bueno, espero que me des tu opinión y te doy las gracias porque siempre aportan mucha calma y claridad a estos temas. Un saludo desde Guadix. Bueno, Carlos, esto que pones sobre la mesa es una cuestión muy de fondo. A ver, me harían falta varios programas para abordarla en su integridad y aún así quedarían flecos. A ver, vamos a ver, por aquí en este tema se dan cita varios procesos que van concomitantes, procesos sociales y además de onda larga. Uno de ellos es la infantilización progresiva de la sociedad, de la que aquí en la Contra hemos hablado en alguna ocasión, especialmente en la contrarréplica. La tendencia a convertir a todos los adultos en niños y hacerlo desde que todavía son niños, persuadirles de que no van a pasar nunca la edad adulta, o que la edad adulta consiste en ser niños de 1,80 m. Y claro, como tal, pues los niños son irresponsables, son insensatos, no se avienen a razones, y si les llevas la contraria, pues se enfadan y agarran un berrinche. Esa es la infantilización. Luego, por otro, tenemos que la izquierda ha sido copada por el identitarismo, que es un veneno en cualquiera de sus formas. Es, así en breve, romper la máxima de que todos los seres humanos somos iguales y que detalles anatómicos como el sexo o el color de la piel o las preferencias sexuales son eso mismo, detalles que no nos hacen ni mejores ni peores, no cambian absolutamente nada. El identitarismo viaja en la dirección opuesta y claro, cada vez tiene más adeptos. En fin, como ves, esto da para mucho, para muchísimo, para debatir durante horas. Es un asunto muy interesante
y que nos acompaña desde hace ya unos cuantos años, así que me temo que la cosa va a continuar. Bien, vamos ahora con Carlos, que nos habla de la salida de la crisis. Hola Fernando, mira, me da la impresión que no se está siendo práctico con la actual situación y en vez de planificar acciones dirigidas a mitigar o incluso a mejorar el futuro, se tiende una vez más a rebozarse en el barro, a dramatizar, a buscar culpables, en fin, a la pataleta colegial típica española, del profesor no me cae bien, el profesor me tiene manía, etcétera, etcétera. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto, porque otros países, como por ejemplo Alemania, pues están buscando mejorar el consumo después de toda esta crisis, con una bajada del IVA desde el 1 de julio de este año hasta el 31 de diciembre del 2020. Y bueno, pues en España seguimos con quién es más guapo, quién es más feo, quién es más alto, quién tiene la culpa, has sido tú, he sido yo. Y bueno, en el siglo XXI no parece una aproximación muy práctica a los problemas. Y bueno, creo que es algo inherente a España el no tener un sentido práctico a la hora de abordar los temas y quedarse siempre, pues bueno, como alguien, pues lo que te decía antes, que se cae al suelo y se reboza en la arena, en el fango, llora y se queda ahí. Entonces, bueno, pues nunca llegaremos a ser nada. Me gustaría que me dieras tu opinión al respecto. A lo mejor soy demasiado pesimista. Un saludo y bueno, que sigas con tu programa, que es un programa bastante interesante. En nuestro caso, Carlos, esta crisis nos llega con un gobierno muy débil desde el punto de vista parlamentario. No llegan en la mayoría absoluta y les falta bastante para llegar a la mayoría absoluta, 21 escaños, nada menos, y a la vez un gobierno muy ideológico. Y lo son porque se declaran como tales. Es decir, este iba a ser el gobierno ecologista, el gobierno feminista, etcétera. Entre una cosa y la otra, pues hoy por hoy yo creo que no saben muy bien lo que hacer, porque lo que querrían hacer, que es ponerse a gastar como locos, pues no pueden hacerlo, pero no tienen dinero y tampoco pueden pintar el dinero. Es decir, otra cosa distinta sería que todavía tuviésemos la peseta. En ese caso, pues ya te puedes imaginar dónde estaría la inflación en estos momentos, ¿no? Pero bueno, eso no pueden hacerlo. ¿El resultado de todo esto? Pues es que les pasará el tren por encima. Y cuando nos pasará, porque si les pasa a ellos, nos pasa a todos los demás, y cuando se quieran enfrentar al problema, será tarde y las consecuencias mucho más duras. Vamos, exactamente lo mismo, muy parecido a lo que nos pasó en el año 2008. Bien, vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla del tema este de George Floyd y toda la que se ha montado a su alrededor. Jorge murió víctima de un abuso policial. Crimen con castigo en marcha. El crimen tiene imágenes muy potentes de piel oscura, piel clara, rodillas, asfalto, súplicas e impiedad. A nadie le escandaliza el desafuero porque no lo ha habido, pues la ley castiga este crimen. A nadie le escandaliza la impunidad porque no la ha habido, y el criminal está encarcelado. Y a nadie le escandaliza el corporativismo porque no lo ha habido, y ya se está recomponiendo y reorganizando el Departamento de Policía de Minnesota. La indignación viene por el color negro de la piel de Jorge. Parece que no se trata de Jorge y de lo que le pasó, sino de la piel de Jorge y de cómo hacer con ella una bandera que justifique agresiones y destrozos, manifestaciones contra el racismo condenado y exigencias de cambio de color político. En todo esto hay bastante indignidad por parte de los indignados y bastante desprecio por Jorge por parte de sus plañideras. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, ha llegado la contracrónica de hoy. Una nota antes de irme. Ayer estrené un nuevo formato de prueba, a ver si funciona, lo tenéis en YouTube, se llama La Contraventana. Y es una especie de contravía, pero de temas así, pequeñas píldoras históricas y demás, culturales. Bueno, ya iremos dándole entre Rufino y yo la forma a lo largo de los próximos meses, pero claro, eso si os gusta. Si no os gusta, pues lo dejaré como un programa piloto sin más. Lo tenéis por si queréis verlo. El primero hablo sobre cómo se repobló España durante la Reconquista. Me parecía un tema interesante y curioso. Dura
creo que son 11 minutos aproximadamente, y tiene por supuesto imágenes. Salgo yo de cuerpo presente, no sale Rufino porque tiene que estar detrás de la cámara, incluso pongo unos mapas y unas imágenes, una especie de contravía un poquito más seria. Muy bien, os invito a verlo, ya que me digáis si os parece bien, mal, regular, me deis algunos consejos, porque esto evidentemente ya está, se ha puesto la película a andar y habrá unos cuantos más, espero. Así que con esto, queridos amigos, me despido de vosotros, hasta mañana.